Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Juntos, en armonía, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire qué interesante. Estas palabras, hermanos, vienen directamente de la boca de Dios. Es Dios hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos. Qué confianza tan grande tenía Dios acerca de Abraham. Me parece muy, pero muy poderoso la confianza que Dios tenía para con Abraham, su siervo. Ya que estaremos conviviendo juntos como familia hoy, en este culto familiar de convivio, de convivencia, voy a compartir una palabra que tiene que ver con la familia, que va enfocado a la familia. Vamos a edificar nuestra familia por medio de la palabra. Y le voy a titular a la reflexión de esta tarde: la fe, una herencia familiar. Repita conmigo: la fe, una herencia familiar. La herencia más grande que usted le puede dejar a sus hijos, hermanos, es el conocimiento y la revelación del Dios verdadero. En esta tarde vamos a meditar acerca de la paternidad de Abraham y el legado de su fe como una herencia de familia. La fe es un elemento muy indispensable para que la familia de los creyentes sigan firmes y adelante en la revelación del Dios verdadero. La enseñanza de la fe verdadera en nuestra familia es muy decisiva para que nuestros descendientes, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos y toda la línea de descendencia que va a continuar a través de usted, después de usted o después de mí, ellos mantengan esa devoción en el único y verdadero Dios. La fe es decisiva para que tu descendencia sea cristiana. La fe es decisiva, tu fe es decisiva, tu fe como padre, tu fe como madre es decisiva para que tus hijos también continúen en esa creencia bíblica del único y verdadero Dios. Es muy importante la fe de nosotros como padres, hermanos, muy importante para el futuro y el destino de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muy decisiva la fe que nosotros tenemos como padre. Ahora, a manera de introducción, voy a mencionar algunas consecuencias terribles cuando los padres no se preocupan por heredar la fe, por dejar la fe, por transmitir la fe como un legado de familia a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Estamos hablando de la descendencia que sigue después de nosotros. La falta de enseñanza en la fe verdadera en muchas familias de la tierra ha provocado que sus descendientes, sus hijos, los hijos de sus hijos, adopten y crezcan con mentalidades e ideologías contrarias a la revelación de la palabra. Y voy a mencionar solamente algunas como ejemplo. El humanismo es una de ellas. Una ideología, un concepto filosófico que se ha metido en la mente de muchas personas. Otro ejemplo, el materialismo. Ese es otro problema de pensamiento, hermanos, que está arraigado en la mente de muchas personas de la tierra. Otro, el ateísmo. Y por último, el satanismo. 4 pensamientos muy peligrosos. 4 ideologías metidas en la mente, en la conciencia, en el corazón de muchas personas.
Y estoy hablando personas que tuvieron padres cristianos. Estoy hablando de personas que crecieron en familias cristianas. 4 pensamientos terribles, y de manera rápida, hermanos, voy a mencionar algunas características. El humanismo es un concepto filosófico donde se exalta la naturaleza humana al grado de endiosar al hombre como un ser independiente, inteligente y racional sin necesidad de Dios. Por ello, hay muchas personas que niegan la existencia de Dios y creen que el ser humano puede trascender por sí mismo, humanamente por sí mismo, al grado de convertirse en una divinidad. El humanismo. El materialismo, otro problema. Otro concepto filosófico que afirma que todo es material y que fuera de esta realidad material no existe algún mundo inteligible espiritual. Y este pensamiento suprime la realidad espiritual de Dios. El ateísmo, otro problema grave en nuestra sociedad. El ateísmo es el concepto que niega totalmente la existencia de cualquier divinidad. No existe ninguna deidad en el ateísmo. Suprime toda la idea y la realidad de Dios. Y por último, el satanismo, que es la creencia, la veneración, admiración y culto a Satanás. El Señor lo reprenda donde se encuentre. Y el mundo está lleno de estas corrientes de pensamientos. Y en muchos hogares y familias de la tierra existen de una u otra manera estos tipos de pensamientos errados y contrarios a la revelación del único y verdadero Dios. Ahora vamos a pensar un momento, porque estoy hablando de una realidad, de esta clase de pensamientos que hay en el mundo. ¿Qué es lo que ha llevado a muchas personas, jóvenes, a adoptar estas clases de pensamientos opuestos a la revelación de Dios? ¿Qué es lo que ha provocado que algunos se identifiquen meramente con el humanismo? ¿Qué es lo que ha llevado que otros adopten una mentalidad completamente materialista? Peor aún, ¿qué es lo que ha provocado que muchos hermanos tengan esos pensamientos ateístas en sus corazones? Y lo más trágico que le puede suceder a una familia es que en la familia algunos de sus descendientes adopten, veneren, hermanos, participen, promuevan el culto a Satanás, el satanismo. Pero ¿qué es lo que lleva a las personas a adoptar estas clases de pensamientos? ¿Cuál es la raíz del problema? Meditando en esto, yo llego a la conclusión que la causa que lleva a muchas personas a identificarse con el humanismo, materialismo, ateísmo o el satanismo es la falta de una sana instrucción en la verdadera fe de Dios. La falta de instrucción en la revelación de la palabra. El no heredar la fe verdadera como una herencia familiar. Este problema de no transmitir la fe verdadera como una herencia de familia, ¿saben desde dónde comienza? Desde la niñez. Desde cuando los hijos son pequeños. Desde cuando los hijos son apenas unas criaturas. Esta falta de instrucción, esta falta de conocimiento, esta falta de legado en la revelación del Dios verdadero comienza, hermanos, desde cuando los hijos son pequeños en la casa. Desde ahí comienza cuando los padres descuidan a sus hijos desde muy pequeños y no les interesa
ni se preocupan por instruirlos en el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Esos niños que no son instruidos en la palabra de Dios, esos niños que en casa no se les enseña la palabra de Dios, la revelación de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Esos niños, esos hijos crecen vulnerables, desprotegidos y serán presa fácil para adoptar toda clase de pensamientos errados, malignos, destructivos, contrarios a la revelación de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante es que usted como padre se preocupe por heredar su fe como una herencia de familia? ¿Se da cuenta cuán importante es, hermanos, instruir a nuestros hijos cuando son pequeños? Este problema, hermanos, lamentablemente existe aún dentro de la iglesia. Y eso es lo más triste. Dentro de la iglesia, en familias cristianas, familias que se congregan, padres que tienen hasta ministerio y que son líderes en las congregaciones, personas que predican y ministran música y alabanza en el altar. Lamentablemente ese problema también está en sus hogares. Padres creyentes que solo se limitan a traer a sus hijos a la iglesia un culto de domingo como ahora, pero fuera del ambiente del culto, más allá de la iglesia, en sus hogares, no se preocupan en la instrucción bíblica en casa, no cuidan a sus niños, no se preocupan de enseñar a sus hijos a orar antes de levantarse, orar cuando están sentados a la mesa para comer. No se preocupan de que sus hijos oran antes de ir a dormirse. No les interesa. Se limitan solamente a traerlos al culto. Pero fuera del culto no hay una preocupación. No hay un compromiso de enseñar a nuestros hijos a creer y practicar la fe del evangelio, la fe bíblica, la fe teísta en el único Dios verdadero. Esto es terrible, hermanos. Por ello, aún en las familias cristianas, familias de creyentes, crecen hijos e hijas con pensamientos totalmente humanistas. ¿Cuál es la mentalidad que tienen tus hijos? Y si son jóvenes, ¿cuál es la mentalidad que tienen ellos? Jóvenes dentro de familias cristianas, con un pensamiento totalmente humanista, viviendo solo para sí mismos, solamente para sí mismos. Y en ese mundo egoísta no tienen tiempo para Dios. No hay lugar ni espacio para Dios en sus vidas. Y son los clásicos hijos rebeldes de familias cristianas que no quieren congregarse, que no les agrada el evangelio, que no les gusta el evangelio, que detestan todo lo que tiene que ver con la palabra y la revelación de Dios, porque tienen un pensamiento humanista centrado solamente en un mundo egoísta, donde Dios está fuera totalmente de ese mundo personal. Espacio y lugar no hay para Dios en el corazón de ellos, ni en sus pensamientos. Otros jóvenes o personas de la familia crecen totalmente materialistas, centrados únicamente en las cosas materiales, únicamente en las cosas de la tierra, el trabajo, los deportes, las diversiones y todo lo que tenga que ver con las cosas de la tierra, pero no hay espacio ni lugar para Dios en sus corazones. Porque tienen un pensamiento totalmente materialista. Viven como que si Dios no existiera. Viven como que si nunca se fueran a morir y estarán frente a frente un día en la eternidad con el Dios que los formó en el vientre de su madre. No les importa Dios.
Y la tragedia más grande para hogares cristianos, la tragedia más grande para padres cristianos, cuando algún hijo de creyentes tiene pensamientos ateístas. Yo sé que esta palabra está pegando duro en la conciencia, pero esa es la intención y el propósito. Qué tragedia cuando en padres cristianos, familias cristianas, algún hijo sale diciendo que no cree en Dios. Alguno de la familia sale con la brutalidad de que Dios no existe. Porque es una brutalidad. Porque el mundo está diseñado de una manera inteligente, perfecta, hermosa, en un orden, Dios mío, en la creación que puede verse ahí. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ahí se puede ver Dios revelándose por la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los hijos de repente crecen con esa mentalidad de padres cristianos, de hogares cristianos, negando totalmente la existencia de Dios. Lo más peligroso, esto es lo más peligroso, cuando en la casa de creyentes, en la casa de cristianos, alguien de la familia adopta el pensamiento satanista. Terrible. Cuando en familias cristianas de repente alguien, hermanos, sale con esa mentalidad. Y uno pensaría de que no puede suceder. Pero hay muchos casos, hermanos, aún de hijos de pastores, de predicadores, que por alguna razón se extraviaron en su crecimiento, y aunque papá y mamá predican, terminan como satanistas, como un cantante rockero. Y perdóneme si no lo puedo expresar bien, porque yo no ando metido en esos rollos del mundo. Marilyn Manson es uno de ellos. Cuando yo leí la historia de ese hombre, hermanos, hijo de predicadores, digo, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento a sus padres se les salió de las manos? ¿En qué momento el diablo les ganó a ellos? Porque para que un hijo de cristianos, hermanos, se convierta en un satanista, significa que el padre o la madre fue un irresponsable ante Dios, destruir a ese hijo en el camino del único Dios verdadero. Y significa que el diablo le ganó, a pesar de conocer la Biblia, le ganó a esa mujer creyente, le ganó a ese hombre creyente, al grado de que su hijo se convierte en un satanista. ¡Qué peligroso! Y para mí es muy peligroso pensar en esto, porque en una familia cristiana, cuando se levanta alguien adorando al diablo, creyendo más en el diablo que en Dios, creyendo más en la muerte que en la vida, que es el Señor Jesucristo, eso para mí es muy peligroso, porque ese pensamiento arraigado en el corazón de esa familia, hermanos, de ese hijo o de esa hija, ese problema de creer y adorar al diablo en una familia cristiana se va a convertir en una maldición generacional para toda la descendencia de esa persona. No importa que sus padres sean predicadores, no importa que sus padres sean líderes, no importa que sus padres sean diáconos, no importa que sus padres sean predicadores, no importa que sea hijo de un apóstol, no importa que sea hijo de un profeta, no importa que sea hijo de quien sea, hermanos, si sigue con esa corriente de pensamiento satanista creyendo, le va a arruinar, le va a desgraciar a toda su descendencia, hermanos. Porque el satanismo trae maldición y está reprobado en la palabra de Dios. Oiga, si Dios castiga la idolatría, primera, segunda, tercera y cuarta generación, imagínese adorar al diablo. La tremenda maldición que se está acarreando. La raíz de todos estos problemas de pensamientos distorsionados en los hijos es la ausencia
de la sana instrucción de los niños en el camino de Dios. La solución, escucha porque voy a dar la solución. Ya les compartí el problema. Ahora viene la solución. La solución para evitar esta clase de peligro en nuestras familias, nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestros descendientes de nuestro hogar, hermanos, es compartir nuestra fe como una herencia de familia, dejar nuestra fe como un legado para nuestros hijos. Y esta enseñanza la tenemos aquí en el ejemplo del patriarca Abraham. Un gran ejemplo para nosotros, los que somos padres, para ustedes, mis hermanas que son madres, para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes que tenemos familia, que somos punta de lanza para la generación que sigue después de ti, después de mí. Aquí está el ejemplo. Voy a volver a leer porque hay algunos aspectos importantes que voy a explicar y desglosar a continuación. Ya estamos a la mitad del mensaje. Gloria al nombre del Señor. Génesis 28, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Está hablando de los descendientes que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y aquí yo veo un aspecto importante. Primer aspecto: Dios conocía y confiaba que Abraham cumpliría fielmente su responsabilidad de transmitir su fe a sus hijos y a su casa. Dios tenía esa confianza en Abraham, que él cumpliría fielmente con esa encomienda como patriarca, como padre. La frase de Dios, el yo sé de Dios, ahí está, yo sé. El yo sé de Dios significa que conocía perfectamente el compromiso de vida espiritual que tenía Abraham como creyente en Dios. Dios sabía, conocía y confiaba que Abraham era un hombre fiel en su corazón. Y Dios lo conocía perfectamente, que cumpliría con esta asignación divina de compartir, transmitir, heredar, hermanos, su fe a sus hijos y a toda su casa. La otra frase, mandará a sus hijos y a su casa. Mire cómo Dios da detalles y especifica y habla con toda claridad. Mandará a sus hijos y a su casa. Significa que toda su familia, la familia de Abraham, tenía que conocer, obedecer y servir al único Dios verdadero. La palabra mandará, esa palabrita mandará, significa establecer como una ley de familia, como una regla de hogar. Qué poderoso es esto, porque Dios estaba diciendo: Abraham, te conozco. Abraham, yo creo que tú vas a establecer en tu familia como una regla de tus hijos, como una regla para tu casa, de que me conozcan, me sirvan, me honren y me obedezcan. Mire qué grande revelación tenemos. Mandará se refiere a establecer una ley en el hogar, una ley de Dios en la familia. Eso significa mandará a sus hijos y a su casa.
cuando habla de sus hijos y habla de la casa, lo que está diciendo es que la regla de la familia, la regla del hogar era honrar a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios. Y esa regla primeramente aplicaba para los hijos. Los hijos. Y segundo, toda la casa. Cuando habla de la casa, habla de los parientes que están en la casa. Hablaba de los siervos que estaban en la casa. Hablaba de los invitados y aún hasta de los arrimados en la casa. Porque siempre en las casas de los creyentes hay gente arrimada. Y si usted está de arrimado, no se me ofenda. Pero si usted vive y está arrimado en una casa de cristianos, tiene que sujetarse a la fe de esos cristianos. Tiene que sujetarse a la fe de papá. Tiene que sujetarse a la fe del tío, de la tía, de quien le esté prestando, ayudando para que viva ahí con ellos. Tiene que sujetarse y respetar la regla del hogar, la regla de la casa. Si es adorar al único Dios verdadero, tiene que sujetarse a esa regla. ¿Cuántos sobrinos a veces metemos en la casa y son unos sinvergüenzas, hermanos, que no se sujetan a la ley del hogar, a la ley de la casa? La ley, el mandato, la orden era para los hijos y también para todos los de la casa. Todos. En la casa de Abraham, el creyente Abraham, en esa familia cristiana, por así decirlo, en esa familia de creyentes, todos se tenían que sujetar a esa ley, a esa orden, a ese mandamiento de conocer, obedecer, servir y honrar al Dios Yahvé de Abraham. Dios permita que esté entendiendo en esta tarde lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dios había asignado a Abraham esta responsabilidad como padre de familia. Usted, hermanos, que tiene hijos, yo que tengo hijas, usted que tiene hijas, usted es responsable delante de Dios. Yo como padre soy responsable delante de Dios. Y usted también de instruir, transmitir, compartir, heredar nuestra fe. Primero a nuestros hijos. Segundo, a todos los que se van metiendo a la casa, sean parientes, sean invitados o arrimados, hermanos. Es nuestra responsabilidad. ¿Sabes qué, mi hijo? Eres hijo de mi hermano, pero mientras estés en mi casa, te vas a sujetar. Aquí hay una ley. Aquí adoramos al Dios verdadero. Aquí nada de satanismo, aquí nada de idolatría. Y si no te gusta, mira, la puerta está muy grande, ve a rentarte un cuarto y allá ve a adorar al diablo a tu manera. Pero aquí no quiero diabluras en mi casa, porque aquí se honra a Yahvé de los ejércitos. Aquí se obedece al único Dios verdadero. Aquí honramos al Dios del cielo y no al diablo. ¿Saben qué sucedía en la casa de Abraham? Los extranjeros tenían que circuncidarse. Era la regla de la casa. Era una ley en la familia. Los que venían de afuera tenían que circuncidarse. Y los que conocen de Biblia saben que antiguamente la circuncisión era entrar al pacto con el único Dios verdadero. Todos en la casa de Abraham tenían que circuncidarse. Aún los esclavos tenían que circuncidarse. Era la orden, era la ley de la casa, era la regla del hogar. Aleluya. Nosotros tenemos que heredar esa fe a la familia. Dios quiere que usted cumpla fielmente con esta responsabilidad espiritual. La responsabilidad es de ustedes.
de nosotros, los que somos padres, los varones, las hermanas que son madres, ustedes son los principales responsables de enseñar a sus hijos a conocer, obedecer, servir y honrar a Dios. Aspecto número 2. Dios sabía que Abraham, con toda autoridad, escuche, con toda autoridad mandaría a sus hijos a obedecer. La frase siguiente donde voy a detallar es que guarden el camino de Yahvé, como dice la traducción, que guarden el camino de Jehová. Dios sabía que Abraham tenía esa autoridad. Abraham como padre era la autoridad principal sobre sus hijos y sobre toda la casa. Abraham era un patriarca de Dios en su familia, y como patriarca de Dios en la familia, como sacerdote de Dios sobre su casa, hermanos, tenía toda la autoridad de Dios para mandar a sus hijos a obedecer. Hoy en hogares cristianos parece que mandan los hijos y no los padres. Qué desgracia, qué vergüenza, hermanos. ¿En qué momento los padres cristianos perdieron la autoridad sobre sus hijos? ¿En qué momento, hermanos, perdieron esa autoridad? Pero en el tiempo bíblico eran los padres la autoridad espiritual. Los varones eran el sacerdote de Dios en la familia. Y usted como padre, usted como madre, tiene toda la autoridad de Dios. Escuche, tiene toda la autoridad de Dios de mandar a sus hijos, de mandar en su casa que conozcan y obedezcan y sirvan a Dios. Su deber como padre, su deber como madre es enseñarles con el ejemplo, involucrarlos para que participen en el servicio, en la obediencia a Dios. Mire que a mí me daba gusto, y Dios bendiga y siga dándole sabiduría a los padres de los niños que andaban ayer evangelizando. Yo me gozaba mirar cómo Danielito, Belencita, hermanos, andaban ahí, y Samuelito, hermanos, andaban ahí gozosos agarrando los folletos. Y digo, qué bueno, gloria a Dios, que enseñemos a nuestros hijos que hay un compromiso con Dios y con el mundo por medio del evangelio, de predicar a toda criatura para que se salven. Gloria a Dios, qué bueno que aprendan desde niño a cumplir con ese compromiso de la gran comisión que tenemos. Usted es el responsable. Involucre a sus hijos en el aseo. Tráigalos a limpiar aunque sea las sillas. Póngalos a servir en la obra de Dios. Estamos fallando en muchas áreas importantes. Y después nos lamentamos. ¿Y por qué no quiere nada? ¿Por qué no quiere obedecer? Porque no los instruimos ni con palabra ni con el ejemplo. Porque no los invitamos, porque no los comprometemos, porque no los hacemos partícipe de todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con su obra aquí en la tierra. Estoy hablando de una realidad que está golpeando como martillo su conciencia, pero eso es la verdad de Dios. Tenemos, hermanos, que enseñar a nuestros hijos, no solamente con palabra, sino con el ejemplo. El obedecer y servir a Dios era una ley en los hijos y en la casa de Abraham. Y yo creo que el obedecer y servir a Dios en tu casa, en mi casa, tiene que ser una ley para nuestros hijos y para todos los que habitan en nuestra casa también. Tiene que ser una ley. Cuando los hijos crecen en casa sin ninguna ley que los comprometa espiritualmente con Dios, mira la tragedia, mira el problema. Voy a volver a repetir. Cuando los hijos crecen en casa
sin ninguna ley que los comprometa espiritualmente con Dios, crecerán abiertos, vulnerables a toda clase de pensamientos malignos y opuestos a Dios. Hijos de padres cristianos, haciéndose incrédulos, convirtiéndose en ateos, satanistas, adoradores del diablo, rebeldes, blasfemos y desobedientes a Dios. ¿Y quién tiene la culpa? El pastor, porque no los visitó. Es lo primero que sacan. Los líderes de la iglesia, porque no se preocuparon por visitarlo. O los encargados de los jóvenes, porque nunca los tomaron en cuenta. No, mentira, es tu culpa. Es culpa tuya como padre. Y ese problema comenzó desde cuando los tenías en casa. Cuando aquel niñito berrinchudo hacía su berrinche, no quiero ir al templo, no quiero ir, está bien, quédate viendo la televisión. Y tú te venías a casa. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. Número 3. Sigo predicando el texto. ¿Se da cuenta que no me he movido del texto? Me encanta predicar de esta manera, hermanos. Extraer el néctar de la palabra y dárselo como miel a su espíritu. Número 3. Dios quería ver obediencia, justicia y juicio. Eso usted lo puede mirar en el texto. Quería ver obediencia, justicia y juicio en la casa de Abraham, en la descendencia de Abraham, para cumplir todas las promesas que Dios le había dado a él como padre. O sea que el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia, que serían como las estrellas, que se multiplicarían como las estrellas, que se multiplicarían, como la arena del mar, que serían una nación poderosa. Esa promesa, esas grandes promesas estaban condicionadas a que Abraham fuera fiel en su casa y que ordenara y mandara a sus hijos y a su casa a vivir en obediencia, justicia y juicio. Lo que Dios quería ver en los hijos de Abraham y en toda la casa era justicia y juicio, porque haciendo justicia y juicio, Dios cumpliría su palabra, sus promesas. Y ponga atención en esto. Dios quería que los hijos de Abraham aprendieran, según el texto, justicia. Aprende esto. Dios quería ver justicia práctica en la vida de los hijos de Abraham. Y la palabra justicia significa vivir en rectitud, vivir en honradez, equidad, justicia, que hicieran lo que es bueno y agradable delante de Dios. Era lo que Dios quería que Abraham le enseñara a sus hijos, a que aprendieran a vivir en honradez, que fueran hombres y mujeres rectos, honrados, buenos, y que vivieran en agrado delante de Dios. La otra palabra, juicio, significa que Dios quería que los hijos de Abraham se convirtieran en hombres y mujeres de ley. ¿Qué es un juicio? ¿De qué habla la palabra juicio? Está hablando de ley. Que se convirtieran en hombres de ley, mujeres de ley, hombres y mujeres de testimonio. Los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, que fueran personas honorables en la tierra, que actuaran conforme a derecho. Era lo que Dios quería que Abraham lograra
en sus hijos. Haciendo justicia y juicio era el requisito de parte de Dios para cumplir sus promesas de bendición, multiplicación y prosperidad hechas a Abraham, siervo de Dios. Escrito está, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya para terminar, dejar nuestra fe como una herencia familiar es una necesidad, hermanos. En base a todos los peligros que he hablado, es una necesidad. Porque dejando nuestra fe como herencia a nuestros hijos, a nuestra descendencia, estaremos evitando la perdición, la desgracia de nuestro hogar y de toda la descendencia que vendrá después de nosotros. Dejar nuestra fe como una herencia familiar es una responsabilidad de todos los padres. Dejar nuestra fe como una herencia es un requisito divino. Escucha, es un requisito divino para recibir bendición generacional sobre toda nuestra casa. Porque cuando tú te mantienes fiel, firme en obediencia y enseñas a tus hijos a ser fieles, a obedecer y a honrar a Dios, y los hijos de tus hijos enseñarán a sus hijos a obedecer y a honrar a Dios, la bendición por la obediencia se va pasando de generación en generación en generación. Por eso la Biblia dice a manera de promesa que la herencia, la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Preocúpate por dejar como herencia tu fe, tu servicio, tu obediencia, tu justicia, tu fidelidad, tu compromiso con Dios a toda tu descendencia. La mayor herencia que los padres cristianos, estoy hablando de gente cristiana, la mayor herencia que los padres cristianos pueden dejar a sus hijos e hijas es el conocimiento y la revelación del único Dios verdadero. Y el conocimiento personal de quién es Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Esa es la herencia más grande, hermanos. Porque todo lo demás que usted le deje a sus hijos, dinero, casa, trabajo, una profesión, todo lo que usted le herede a sus hijos en esta tierra, todo eso se va a acabar en ellos cuando se mueran. Todo eso se va a acabar en ellos cuando se mueran. Al morir en la tierra se acaba todo lo que le dejes como herencia a tus hijos. Pero la fe en Dios y el conocimiento de vida eterna en Cristo Jesús lo tendrán por toda la eternidad. Y voy a terminar con estas palabras que van a ser como clavos a tu conciencia. Si tus hijos se salvan, usted es el responsable delante de Dios. Si se salvan, usted es el responsable delante de Dios, porque Dios los puso desde pequeñitos en tus manos. Pero si tus hijos se pierden, usted también es responsable de Dios, ante Dios. No ande culpando a nadie más, ni se justifique si se están perdiendo. Mejor reconozca que como padre no has sabido cumplir fielmente lo que Dios te asignó. No has usado sabiamente la autoridad de Dios al ponerte al frente de una familia. La ayuda que la iglesia y el pastorado puede brindarte es orando por tus hijos y enseñándote la palabra de Dios, como este tema que te acabo de predicar. Pero tu responsabilidad es enseñarlos también allá
en la casa, con la palabra y con el ejemplo. Espero en Dios que seamos entendidos a lo que Dios hoy nos trajo en esta palabra. Pónganse en pie, por favor. He terminado.